Egunon, Chile e Israel, y Israel y Chile, ciertamente es un evento que ha saltado a las noticias hace no mucho tiempo, pero hace ya un tiempo razonable para poder reflexionar sobre este asunto con un cierto trasfondo para la memoria y para la historia. Vemos que actualmente los embajadores suelen tener la necesidad de presentar sus acreditaciones diplomáticas frente al jefe del Estado. Por ejemplo, Reina, la segunda, hasta muy recientemente a su fallecimiento, había recibido las credenciales de los embajadores que iban renovándose en el ámbito de la corte de St. James en Reino Unido, en Londres, lo cual es emocionante por, digamos, el compromiso de esta egregia reina con su pueblo y con su servicio a su labor como jefa de Estado. Pero en el ámbito del Estado chileno, siendo un elemento republicano, pues es el jefe del Estado, el presidente, con residencia en la moneda, el que asume estas funciones de en los placets, que a veces pueden negarse o pueden aceptarse, para con la asunción de este delegado respecto a la diplomacia en el ámbito de la relación de los estados con su enviado, que en el ámbito de los estados suele ser el embajador, salvo en el caso del Vaticano, que es el nuncio apostólico, en el que tiene residencia en la capital del estado receptor de esta embajada. Es importante porque, digamos, tenemos esa circunstancia en la que, evidentemente, pues hay un nuevo embajador, en este caso el Estado de Israel, para con el Estado de Chile. Y, digamos, este elemento pues, había sido incorporado a la agenda de la Palacio de la Moneda, otros eventos que podía haber, para, digamos, que asumir estas credenciales por parte del jefe del Estado chileno, pues, Gabriel Boric. Ciertamente es un momento difícil, pero primero vamos a ir al asunto propiamente dicho. El asunto de que había sido citado, puede verificarse, el embajador de Israel en Chile, nuevo, para, digamos, protocolariamente entregar la acreditación, las credenciales para formalmente, a pesar de que evidentemente no había ningún problema en principio, para protocolizar el ámbito de la asunción, de esas funciones como embajador de Israel ante la República de Chile. Pero llega un momento dentro del Palacio de la Moneda donde Gabriel Boric, una rabieta de niño pequeño, dice que no quiere asumir la visita de ese embajador de Israel. Fue a dar un problema enorme con declaraciones y contradeclaraciones, y luego finalmente la canciller, de ámbito hispanoamérica es la ministra de Asuntos Exteriores, como se suele denominar, no como en Alemania y Austria, el canciller es el primer ministro. Bueno, pues en América habitualmente el canciller es el ministro de Exteriores, pues la canciller pidiendo excusas. Y ahí podremos hacer tres tipos de análisis. Un análisis situacional, un análisis respecto a las excusas y un análisis de fondo. Vamos al análisis situacional, acaba de perder el plebiscito constitucional y se podría establecer la idea de que, bueno, los chilenos no querían una nueva constitución, lo cual es mentira, como hablamos en un vídeo propio, respecto a la idea de que en 2020, digamos que establecieron la idea de que por un 80% respecto a 20 querían una constitución nueva. El problema es que en el proceso de la constitución ha habido disfunciones en las que los chilenos han acabado por decir que no querían esta constitución, lo cual ha cristalizado en un voto entre un 66-33%, 2 tercios frente a un tercio, de no apruebo a esta propuesta de constitución, lo cual ha socavado, a pesar de que el inicio del proceso constituyente fue con el señor Sebastián Piñera, pero acumulado desde la elección presidencial de Gabriel Boric, digamos, la unión entre la idea de que una derrota de la Constitución propuesta era una derrota del recientemente elegido Gabriel Boric para la presidencia de Chile, lo cual ciertamente ha socavado el fondo del joven presidente,
en la legitimidad y, digamos, la responsabilidad política respecto al no apruebo, el rechazo de la Constitución como elemento de la política del mandato presidencial. Lo cual algunos pensaban, pues ya se terminó la historia y hemos terminado el ciclo, pero el próximo presidente ya tenía una idea de reformar la Constitución en caso de haber sido aprobada y evidentemente en el caso de haber sido rechazada, reabrir con un nuevo marco de regulación de la Asamblea Constituyente para establecer una nueva Constitución como de lugar porque los chilenos así lo habían mandatado. Evidentemente es un elemento que tiene disfunción de fondo y junto a otros elementos propios de la política chilena, pues tener, digamos, una necesidad de ocultar, una ocultación con cosas como, por ejemplo, esta tinta de chipirón, que podría ser la asunción o no de las credenciales de un Estado tan polémico a veces como es el Estado de Israel. Ciertamente tendríamos el inicio del análisis de las excusas. Porque ahí tendremos esa situación respecto al hecho de no, porque no puedo asumir las credenciales de este embajador en este momento, porque no sé qué está pasando en Gaza, porque están bombardeando no sé dónde, no más allá, porque esto, lo otro, no más allá, y aquí hay otro. Bueno, pues este elemento respecto a Israel, que habitualmente se suele poner, digamos que es curioso porque la izquierda, hasta los años 70, el propio Gabriel Boric, de haber vivido en plenitud de funciones cognitivas y cerebrales en los años 70, habría sido totalmente pro-Israel, fundamentalmente después de la guerra de Yom Kippur en adelante, sobre todo en la segunda mitad de los años 70, en el que la izquierda europea y también mundial pega un giro tremendo donde acaban asumiendo las tesis llamadas palestinas de la OLP, de Arafat y de toda esta gente en el marco de la Guerra Fría. Lo cual es curioso y paradójico porque no hay más que hacer en biblioteca para obtener este cuadro completo en el que fue la Unión Soviética el primer Estado en reconocer al Estado de Israel y en el año 48-49 se establece una relación curiosa fundamentalmente con la Unión Soviética y no con los Estados Unidos de América por parte del Estado de Israel. Pero ciertamente eso es parte de la biblioteca y de la historia. En el momento actual, poner esas excusas de no puedo porque esto, por lo otro, más allá, establecería la idea de que como Sebastián Piñera tuvo con ese 10% de la población de Chile que se autoidentifica como mapuche, unos mapuches que es curioso porque en la época de la independencia de Chile se pusieron del lado realista y a veces se establece una confusión porque digamos que en la batalla entre republicanos y realistas en el ámbito de la América hispana en el principio del siglo XIX en realidad es el trasfondo y trasfondo de los que querían la separación de las Españas y los que querían el mantenimiento del vínculo con las Españas, quizá como un marco preludio de nueva Commonwealth o de un marco regulatorio donde hubiera una independencia de facto, pero una unidad en el marco de la corona. Nunca se sabrá por qué acabaron forzando las llamadas independencias y los mapuches curiosamente estuvieron vinculados con los ejércitos realistas, vinculados con la idea del mantenimiento de los lazos con las Españas y con la corona. Lo cual ciertamente es interesante porque actualmente hubo movimientos levantiscos por parte de los mapuches y fue ciertamente Sebastián Piñera el que afrontó ese desafío con el uso de las Fuerzas Armadas. Gabriel Boric, en el periodo de la elección presidencial, dijo que eso no era salvajada, que era absolutamente incompatible con un Estado democrático y que él utilizaría el diálogo, la persuasión, la justicia y todos estos elementos de poder blando para persuadir un trasfondo de lucha política en el ámbito de los mapuches y que esto pues, se podría solucionar de manera ordenada. Lo cual es curioso porque posteriormente tomaría la misma medida de jarabe de palo para con los mapuches el propio presidente Gabriel Boric. Con lo cual, ciertamente, es un elemento importante. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que el propio Boric habla de no sé qué, de Gaza, por aquí y por allá, respecto al Estado de Israel y no reconocer, o reconocer a medias, o no aceptar cuando tocaba y habían recibido al embajador nuevo de Israel la moneda, otros estados podían tomar la misma moneda, es decir, la misma medida, la misma idea, respecto a que los miembros del gobierno de Chile no pueden ser asumidos, ni siquiera el embajador,
con el país que sea, porque las medidas tomadas contra el pueblo original, los mapuches, es contrario a derechos humanos, contrario a la Carta Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto es inasumible que, por ejemplo, un nuevo embajador de Chile en Costa Rica o ante Colombia o ante el país que sea, pues no puede ser asumido porque el tratamiento cuasi genocida contra los mapuches inhabilita al Estado chileno para ser capaz de tener relaciones internacionales. Es decir, la moneda que juegas en un sentido puede ser devuelta en sentido opuesto y contrario a tus intereses, porque el principio es lo que vale, es lo importante. Por eso tendríamos esa tercera interpretación respecto a que los estados se sustentan en la alteridad, en la diplomacia. Francia fue el primer estado en tener un Ministerio de Asuntos Exteriores, el segundo fue Rusia, lo cual es paradójico con la situación actual que tenemos respecto a la negación de la alteridad respecto a Ucrania. Pero, ciertamente, las historias y la historia, la memoria, es importante mantenerla con orden y rigor. Ciertamente, lo importante debería ser el hecho de que todo el mundo reconoce al Estado de Israel, es parte del sistema de Naciones Unidas, y digamos que es un Estado reconocido por todos, y por tanto, cualquiera que sea la política que pueda establecer dentro de sus fronteras, cualquiera que sea la realidad de su interrelación con otros pueblos terceros, está el hecho de las relaciones internacionales y el respeto a los principios jurídico-políticos que a veces, si llegáramos al extremo de valorar bajo los principios de actuaciones usales del gobierno de Chile o de la persona del presidente Gabriel Boric respecto a según qué circunstancias o situaciones dentro del Estado de Israel para con según qué personas, pueda ser utilizado para un montón de pléyades de situaciones en donde las relaciones internacionales se llevarían únicamente y exclusivamente con una docena de Estados miembros. Con lo cual, ciertamente, sería una situación muy dogmática, muy práctica, digamos que muy de honor, pero sería poco pragmática del mundo internacional en base a los hechos de derecho de la relación entre las partes, la diplomacia internacional, en donde se basa no en subjetivismo, sino en elementos objetivos y objetivables para esa relación entre estados, en la equivalencia y, digamos, la alteridad, el reconocimiento mutuo de las realidades estatales, a pesar de que cuando tú acusas a otros, otros te pueden acusar a ti, como digo, el asunto de los mapuches, que es un tema grave, importante. Ciertamente, es un elemento que, como digo, debe de tratarse máximo de los respetos, y como digo, que haya esa idea formante, yo creo que tiene mucho más que ver con estas ideas de tapar, de ocultar, de desviar, y parece ser ese, como decíamos, que en el ámbito de Israel es una cobertura bastante popular. Digamos que atacar el Estado de Israel sigue teniendo cierta popularidad a pesar de los acuerdos de Abraham. Que en el ámbito de los árabes va cambiando la ola del futuro, pasa por que el califa en vez del califa sea Israel, ya que Estados Unidos parece querer tener una cierta forma, o quería tener una cierta forma de desapego con el ámbito de Oriente Medio. ¿Cuál es por eso? Porque Rusia, al haberse metido en el ámbito de Ucrania, ha desaparecido de antiguas esferas de influencia, ya sea Tayikistán, Turkmenistán, donde tal vez Turquía tome el relevo en el ámbito del Cáucaso, donde respecto a Armenia, Azerbaiyán, Georgia, está en una reunión tripartita Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, con Azerbaiyán y con Armenia, ocupando Estados Unidos el puesto que tenían antes Rusia en el Cáucaso, con lo cual ciertamente, digamos que
estas situaciones siempre son cambiantes y tener un esquema dogmático a priorístico de los años 70 y 80, siglo XX, puede jugar malas pasadas geopolítica y estratégicamente a un presidente joven como Gabriel Boric, lo cual ciertamente es problemático para con el Estado de Chile. Y más allá de esto, está el asunto ese de que jugar con fuego puede llevar a la pérdida de los intereses del Estado chileno. Y por otro lado, está el asunto ese que decíamos al final respecto al hecho de la alteridad, el reconocimiento mutuo y digamos que la idea de que los estados se basan en normas asumidas libremente pero acordadas en común. Como por ejemplo la Carta de Naciones Unidas, la OEA y su división de normativas y digamos que un montón de regulaciones normativas que como por ejemplo los derechos humanos, las normas de Zurich, de Berna, respecto al tema económico, en el tema de las delegaciones y representaciones consulares y diplomáticas, un montón de acuerdos multilaterales firmados en Suiza, el tema de las valijas diplomáticas, un montón de asuntos que deben de responderse a la realidad y respetarse y digamos que saber que no se puede jugar con fuego y por lo tanto es una irresponsabilidad lo que ha hecho de invitar al embajador de Israel en Chile al Palacio de la Moneda y después desinvitarle cuando ya estaba dentro y decir que no me apetece, es que ni poner excusitas. No. Así no se juega en el ámbito internacional, a pesar de que sea un beneficio temporal a nivel interno, una situación de crisis por el ámbito del rechazo constitucional, o pueda ser una situación respecto a elementos de relaciones internacionales concupiscientes, en donde el Estado chileno pretenda ganar tiempo a través de estas salidas de pata de banco, lo cual evidentemente es negativo para la imagen del país. Y por lo tanto, para finalizar, podemos hacer esa reflexión acerca de esta situación provocada por el propio Boric, utilizando como excusa el embajador nuevo de Israel ante la República de Chile, en tanto en cuanto hay que saber mirar con las miradas largas, y saber situar lo táctico con lo estratégico. Y digamos que siendo un Estado tan importante para el presente y para el futuro, no solamente de la región, sino para el mundo global, el Estado de Israel, jugar con lo concupisciente y con lo táctico para una cuestión, digamos que valga la redundancia, cuestionable para el ámbito estratégico de la República de Chile, en donde los árabes están asumiendo un rol distinto y cada vez más integrado con el ámbito de Israel, jugar a estas situaciones para ser tinta de chipirón y desviar la atención de una situación complicada, como digo, interna y externamente en el ámbito de Chile, en donde hay cuestiones cuestionables, como el ámbito de los mapuches, respecto a la respuesta que da el Estado chileno, ya sea con Piñera, ya sea con Boric, es algo que ciertamente debería de llevar a la reflexión y poner el foco no solamente en el ámbito del hecho de que sea el embajador de Israel ante Chile, sino el hecho en sí de hacerle eso a un embajador de un país en la jefatura del Estado, en el Palacio de la Moneda, de invitarle y luego decir que no se le recibe. No se puede volver a repetir. Gabriel, estás muy mal asesorado. Igual tienes que despedir a alguno de tus asesores en política internacional. Y sin más, me casco, Betty,